Le damos una bienvenida muy especial a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, a través de YouTube o de Radio Franja. Estamos en este nuevo episodio de nuestro podcast mariano. Hoy día contamos con un invitado muy especial, el padre Álvaro Aedo, formador de nuestro seminario. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Kevin. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, padre. Para mí también es un gran gusto el poder estar acá y sobre todo el de tener esta oportunidad, como lo están haciendo ustedes a través de este programa, este podcast, ¿cierto? El de poder ir profundizando, reflexionando sobre la Virgen María, ¿no? En este contexto del año mariano que yo creo que a todos les está haciendo mucho bien, ¿no? Y es una gran oportunidad para conocer más a nuestra Madre. Sí, padre, así es. Bueno, para que las personitas lo puedan conocer un poco más, padre, ¿cuántos años de ministerio? ¿Cuánto tiempo lleva aquí como formador en el seminario, sí, padre? A ver, yo fui ordenado el 22 de diciembre del 2013, así que ya tengo, con la gracia de Dios, 12 años de ministerio sacerdotal, voy para los 13 años, y he estado todo el tiempo de mi vida sacerdotal entregada, confiada también por el obispo, aquí en el seminario, o sea, todo mi sacerdocio, parte importante de él, el Señor lo ha querido en la iglesia, de servir aquí en la formación sacerdotal, y me ha tocado acompañar a muchos a lo largo de todos estos años. ¿Y cómo pudiera decirle usted en pocas palabras a las personas esta experiencia de ser formador y acompañar en el proceso de los que van a llegar a ser sacerdotes, padre? Bueno, a propósito de la Virgen María, ¿no? Tú, ante esta pregunta, más o menos semejante, ¿no? Yo creo que la analogía puede ser muy válida, tal como Nuestra Señora tuvo en su vientre, concibió en su vientre al Hijo de Dios, sumo y eterno sacerdote, con su humanidad como sacerdote, durante esos 9 meses, y luego la acompañó, ¿no es cierto?, siempre allí más o menos presente durante la vida oculta, mucho más presente, más bien dicho, durante la vida oculta, después un poco más escondida durante el ministerio público. Bueno, de alguna manera la misión sacerdotal, la formación sacerdotal con los seminaristas cumple esa misión también, como el de ayudar, porque uno es un colaborador, es una acción del Espíritu Santo con cada uno de los seminaristas, en que uno va colaborando en ese proceso como de gestación, lo describiría yo, ¿no? Tal como dice San Pablo, esto de dar a luz, ¿no?, en la vida cristiana. Bueno, también uno va colaborando como un instrumento simplemente en esta gestación de un sacerdocio, un discernimiento, una maduración, para llegar a ser con Cristo su sacerdote. Entonces, bajo esa perspectiva yo diría, bueno, es como una especie de partero. Como le pasa, bueno, uno va colaborando, María Santísima, que también se hace presente en la gestación de una vocación sacerdotal, en la maduración de un sacerdocio, porque al final es dar a luz a otro Cristo, otro sacerdote, con Cristo. Bueno, uno como sacerdote también, desde sus limitaciones, va colaborando en esa misión. Qué bonito, padre. Bueno, aquí tenemos uno de nuestros formadores para que también lo encomendemos, claro, en nuestra tarea que sin lugar a dudas bonita, pero empeñativa y no siempre será fácil, así que desde ya le agradecemos a Dios por este ministerio, padre suyo, aquí ayudándonos en el seminario. Muy bien, hoy tenemos un episodio de este podcast que va a consistir en la segunda parte de la Virgen María en el magisterio y de una manera muy especial en el catecismo. Así vamos cerrando como una especie de subciclo donde hemos podido desarrollar los fundamentos de la devoción a la Virgen María, partiendo por las Sagradas Escrituras, luego yendo a los padres de la Iglesia y ahora concluyendo un poco con el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de iniciar con el tema, padre, ¿qué ha significado la Virgen María en estos años de su ministerio sacerdotal? Bueno, yo creo que en primer lugar, mi vocación sacerdotal, uno lo sabe por teoría, ¿no? La verdad es de la fe pasa por medio de María, pero en el caso concreto mío, depende de un modo muy claro, muy concreto, yo lo vi, ¿no? En mi proceso de discernimiento, cuando estaba, si dar el paso o no dar el paso, en esa cierta incertidumbre, ¿no? ¿Será o no será? Fue justo para un mes de María, del 8 de noviembre al 8 de diciembre, por allá en el año 2006.
y ante esa incertidumbre, me acuerdo, me tomé de la mano de la Virgen y vi de un modo especial ese mes, ¿no?, tan rico en bendiciones, en gracia, que nos regala la Virgen, y fue como muy claro, ¿no? O sea, se resolvió todas las dudas, obstáculos, objeciones que estaban en ese momento, y la Virgen, como madre, calmó, aclaró, mostró qué era lo que el Señor quería. Y eso que, diríamos así, inició en el proceso de el discernimiento y la formación sacerdotal, luego todo el resto del tiempo de seminario y luego el sacerdocio, ha sido el reconocer esa presencia de la Virgen, que va a veces tranquilizando, mostrando el camino, mostrando a su Hijo Jesucristo, llevándome siempre a Él, llevándome a descansar en Él, mostrándome la fuerza de su amor. Entonces María como siempre presente, yo diría que como mamá, muy mamá, digamos, a la hora de acompañar en lo que ha sido este ministerio sacerdotal, desde la gestación hasta hoy día, como te decía al inicio, ya pronto a cumplir 13 años, María siempre ha estado allí, ¿no?, acompañando, consolando, orientando, iluminando y llevándome siempre a su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Qué bonito todo lo que nos dice. Y para ir entrando entonces en el tema, aquí vemos que usted trajo su catecismo. Claro, Padre. porque se habla del catecismo. ¿Qué podría pensar un católico que no tiene catecismo en su casa, Padre? ¿O por qué más bien usted le diría a todo católico que tenga el catecismo en su casa, o al que lo tiene y quizás no lo ha leído, quizás se le esté llenando un poquito de polvo, digamos? ¿Qué podría decirle usted al respecto de este libro? ¿Por qué este libro es tan importante para nosotros? Bueno, yo creo que más que lo que yo le pueda decir, me gustaría tomar las mismas palabras del Papa San Juan Pablo II, que fue el que después de muchos años de preparación de este documento, de este texto magisterial central, fundamental, él mismo dijo cuando lo promulgó, cuando lo publicó y lo entregó a toda la Iglesia. Fíjense lo que dice: lo declaro como una regla segura para la enseñanza de la fe y como un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Es decir, aquí tenemos contenida de un modo sistemático, ordenado, claro, fundado en Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia, magisterio, no solamente las verdades de la fe, que es la primera parte del catecismo, sino que luego todas las verdades referentes a la celebración del misterio cristiano, toda la liturgia sacramental, qué es lo que celebramos, cómo hemos de celebrarlo, ¿no?, el misterio de Cristo. Y luego la tercera parte, también de un modo sistemático, ordenado, cómo hemos de vivir nosotros los hijos de Dios, vivir esta vida que se nos ha regalado en Cristo, no toda la parte moral, con los mandamientos, etc. Y luego, cómo hemos de orar, cómo hemos de rezar, que es la cuarta parte, que es de la oración cristiana. Entonces, todo lo referente a la vida cristiana, lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, lo que oramos, está aquí, en este texto. De modo claro y además, y como es un catecismo, y esa es yo diría, una de las particularidades, de un modo muy pedagógico enseñado. O sea, podríamos decir que es un gran tesoro para nosotros. Es un tesoro. Y además es un tesoro, yo me atrevería a decir, muy accesible. Una, porque bueno, lo encuentras en todas partes, ¿no?, en términos impreso, en las redes, en tu modo virtual. Y es muy accesible porque está pensado en clave catequética, o sea, muy ordenado, con expresiones claras, sencillas, fundadas, además que cada párrafo, cada capítulo trae un resumen, así como con fórmulas muy breves, sintéticas. Además luego, para los que les interese, el Papa Benedicto XVI, 2005, 2006 parece, sacó un compendio, o sea, a partir del mismo texto, luego más resumido en preguntas y respuestas. Qué bueno, Padre. Y ahora más en concreto, en este texto del Catecismo, ¿en qué lugares podemos encontrar la enseñanza de la Iglesia sobre la Virgen María? Y más o menos, ¿qué nos dice allí con respecto de la Virgen? Bueno, la primera, la respuesta fácil, es que está en todas partes. Porque si el catecismo gira en torno al misterio de Cristo, y María forma parte directa, intrínseca, indisoluble del misterio de Cristo, bueno,
Entonces, en todas las páginas, en todos los números, uno podría tomar y cómo se relaciona, cómo está María presente, ¿no? Porque está presente en todo el misterio de Cristo y en todo el misterio de la fe. Ahora, esa es la respuesta más fácil. Y podríamos dejar hasta aquí el podcast y nos vamos y veamos lo otro que puede ser mejor, los otros programas del podcast. Ahora, si uno quisiera hacer una respuesta, diríamos, más concreta, más especializada, mejor, yo diría que el catecismo aborda el misterio de la Virgen, a la persona de Nuestra Señora, sobre todo en 4 puntos, o en 4 capítulos, en 4 apartados, donde se dedica, diríamos, de un modo más específico, más completo, a ella. El primero, no sé si voy... Sí, padre. ¿Sí? Ya. Siga nomás. Yo no sé si tengo que mirar ahí, allá, ¿dónde miro? Allá. Cuando Perfecto. usted quiera hacer una aclaración bien tremenda, puede dirigirse Ah, ya, a esa perfecto. cámara. A ti te lo digo, como diría Sí, sí. un conocido nuestro, ¿no? A ti te lo digo. Bueno, a ver, el primer lugar donde le dedica de un modo más amplio a la Virgen es respecto al misterio de Cristo. Vinculada al misterio. Al misterio de Cristo. Y específicamente en el credo. En el segundo gran párrafo de nuestra profesión de fe, cuando afirmamos creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y entonces, en ese párrafo, es que en la siguiente afirmación, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. O sea, a la hora de referirse a Jesucristo y a su concepción, a su encarnación en cuanto asume una naturaleza humana, él que es la persona divina, ¿cierto? Y por eso tiene una naturaleza humana y divina, verdadero Dios y verdadero hombre, ahí entra María Santísima. Por eso que María está indisolublemente, intrínsecamente unida al misterio de Cristo, a la unión hipostática. Es una persona, Jesucristo, una naturaleza divina y la naturaleza humana que le viene justamente por María. Y es ahí donde lo trata, para los que después quieran revisarlo, número 484 y siguientes. Ahí tienen esta explicación. Voy a desgranar nomás para podernos... Para gustarnos aquí. Claro, así como para abrirles el apetito, digamos, para que después lleguen y busquen cómo se refiere el catecismo a este tema. Bueno, entonces ahí es muy bonito porque junto con hacer la afirmación de que es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? La acción del Espíritu, pero en María Santísima se va a referir a varios dogmas, verdades de María. Primero, que nace de ella. Y ahí al hablar del nacimiento del Hijo de Dios de María Santísima, habla de la predestinación de María, que es muy interesante, ¿no? De cómo en el plan de Dios desde siempre estuvo María presente. En el plan de Dios María estuvo elegida desde siempre para que fuese la madre del Hijo de Dios. Y por eso, como la eligió desde siempre, luego el catecismo desarrolla la Inmaculada Concepción. Claro, porque como la eligió desde siempre, y aquella que iba a recibir en su seno a aquel que es santo, ella debía estar preservada de todo pecado, de todo pecado original, de toda mancha, ¿no? La Inmaculada, sin mancha, ¿no? Y ahí se refiere a la Inmaculada Concepción, que ha sido, cierto, parte de la fe, aunque fue proclamado en 1854, pero está en la revelación, y así lo dijo el Papa Pío, ¿no? En la Toda Santa. Luego ahí también en este apartado es que se refiere a la respuesta de María, ¿no? Elegida desde siempre, concebida sin mancha, y la respuesta de la Virgen como con su consentimiento, sí abre el plan de Dios, o da la posibilidad que el plan de Dios se materialice en el sentido de que el Hijo de Dios asuma un cuerpo como el nuestro, en todo semejante, a nosotros menos en el pecado, ¿no? Es la respuesta de la Virgen y por eso afirma, ¿no?, la Theotokos, que es una expresión griega que expresa la maternidad de la Virgen María. Y luego, es muy bonito, y le dedica varios números, porque es una de las objeciones a veces del mundo moderno a Nuestra Señora, su virginidad, porque es madre del Hijo de Dios, pero virgen, siempre virgen, siempre virgen, ¿no? Como lo cita, ¿no?, desde la liturgia, sobre todo oriental, la Aieparthenon, la siempre virgen. Y ahí desmonta y da una serie de razones de conveniencia, muy interesante cómo defiende el catecismo
ante toda la objeción del mundo racionalista, el mundo pagano, de los ateos, no sé qué, que cómo va a ser posible que haya alguien que sea madre y virgen. Bueno, ahí lo tienen, no lo vamos a desarrollar aquí porque se extiende, digamos, el objetivo del podcast, que es abrirle espacio y animarlos a ustedes a que vayan a esos números 496 y siguientes, María siempre virgen. Eso ya es el primer como apartado. Primer apartado, qué bien. El segundo apartado, donde se refiere a la Virgen de un modo más completo, donde se explaya más respecto de la Virgen, es cuando habla de la Iglesia. En relación ahora a la Iglesia. Al misterio de la Iglesia. Primero María en relación a Cristo, de un modo muy explícito, en la concepción de Cristo, en la encarnación del Hijo de Dios. Y luego respecto del misterio de la Iglesia fundada por Jesucristo, aparece María. Y es muy bonito cómo le da el título a este párrafo: María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Claro, porque es la Madre de Jesús, es que también ejerce una maternidad espiritual sobre aquellos que son los discípulos de Jesús, aquel que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, aquella que es la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Número 963 y siguientes. Y aquí este es un apartado muy potente y que se basa mucho sobre todo en la enseñanza del Concilio Vaticano II, ¿no? Que lo habrán visto, seguro apareció en el podcast antes, no lo voy a repetir, la Lumen Gentium, el último capítulo de Lumen Gentium, en donde se refiere al lugar o a la visión maternal de María respecto de la Iglesia. Entonces ahí habla de cómo totalmente unida a su Hijo ha colaborado de un modo todo singular y especial en engendrarnos a nosotros para la vida de la gracia, como hijos de Dios. Por eso afirma: ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Qué bonito. 967 y siguiente, ¿no? Y ahí vincula no solamente a la hora de la redención, ¿no? Cuando Cristo da su vida, el culmen del misterio pascual, Cristo se entrega, muere para darnos vida a nosotros, para aquellos que creemos en Él lleguemos a ser hijos de Dios, sino que luego, lo insiste el catecismo, María sigue colaborando de un modo todo singular, ella que es mediadora de todas las gracias, como lo afirma el Concilio Vaticano II, auxiliadora, sigue colaborando en la acción de la gracia que nos viene de Cristo en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no es solamente al nacimiento, sino que María, como buena madre, sigue acompañando a sus hijos. Acompañó a su Hijo Jesucristo y nos sigue acompañando a nosotros en esta maternidad espiritual. Y por eso en ese mismo apartado, María, Madre de la Iglesia, es que se refiere al culto que le debemos a la bienaventurada Virgen María. Este es un culto que es distinto al culto que le debemos a Dios, de adoración. En el caso de María es veneración. Y fíjate lo que dice, y esto es una cita que trae el catecismo de un texto de Pablo VI. Dice: la piedad, número 971, la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Claro, no podemos adorar a Jesucristo, quererlo, amarlo, seguirlo, si no está también María Santísima. Es un elemento intrínseco del culto cristiano. En su lugar, por supuesto, no es de adoración, pero no se entiende. Indisolublemente unidos. Bueno, el tercer apartado, estamos un poco apurados en el tiempo, en donde el catecismo también destaca, bueno, era antes, pero bueno, perdón, es María y el Espíritu Santo. María y el Espíritu Santo. María con el Hijo, María con el Espíritu Santo, María con la Iglesia, y que está en los números 721 y siguientes, donde rápidamente, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿qué es lo que dice el lugar de María en la relación con el Espíritu Santo, ¿no? Cómo el Espíritu Santo, afirma, manifiesta sus maravillas en María. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. El Espíritu Santo en María realiza el designio benevolente del Padre.
En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Y en María el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. Eso es muy importante. Porque la acción del Espíritu en María no es solamente para atraernos al Hijo, hacernos presente al Hijo, reconocer a Jesucristo como el Señor, sino que el Espíritu Santo también, a través de María, nos pone en comunión con el Hijo. Y el último, vamos al final. Perfecto. El otro gran apartado en el cual se dedica a María Santísima es en la cuarta parte, la oración, que es muy bonito porque cuando el catecismo, en esta última parte, la oración, enseña cómo ha de ser la oración, las dificultades de la oración, modos de oración, etc. Cuando explica el camino de la oración, dice, bueno, que la oración es siempre en Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces la oración que se dirige al Padre es por Cristo, con Cristo, en Él y en Él, por la fuerza del Espíritu Santo, y aquí entra la Virgen. Número 2673 y siguiente, que la oración, dice así, es en comunión con la Santa Madre de Dios. Y aquí es donde explica el Ave María. Qué bonito. Cada una de las partes de la oración tradicional, que sabemos que tiene una parte bíblica muy importante, ¿no? Las palabras del ángel, el saludo, ¿no?, que le hace Santa Isabel en su visitación, y luego que la tradición de la Iglesia ha ido sumando, ¿no? Pero tiene una fundamentación bíblica. El catecismo hace esa explicación y de cómo esa oración es tan valiosa, porque es el modo de entrar en comunión con María Santísima, reconocer las grandezas que Dios ha hecho en ella, ponernos en unión con ella, para así elevar nuestra oración al Hijo, para llevarnos al Hijo. Eso es un poco así a la rápida. Bueno, le agradecemos mucho, Padre, por el tiempo que dedicó a explicarnos, a buscar estos apartados. Ya para ir concluyendo, Padre, puede ser que alguna de las personas que nos ven, que nos escuchan, lo pilla este podcast, lo pilla este audio y todavía no se ha enterado muy bien que estamos en un año mariano, los meses van pasando, ya casi más cerquita al 16 de julio, la gran solemnidad de la Virgen del Carmen, Reina y Patrona de Chile. ¿Qué consejito práctico y también a la luz de estas enseñanzas le pudiera dar usted a una persona de esas? Sí. O sea, yo creo que el consejo más práctico es rezar el rosario. Porque rezar el rosario, como le enseña más el magisterio de la Iglesia, es con los ojos de María, de la mano de María, en comunión con el corazón de María, es entrar en los misterios de Cristo. Los misterios de gozo, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos, los misterios luminosos, o sea, entrar en la vida de Cristo, que es aquel que nos conduce al Padre, por el cual alcanzamos la salvación, ¿no? Pero lo hacemos en comunión con María. Entonces, consejo práctico para adentrarse del año mariano, adentrarse en esta vida con María, ¿no?, que está tan indisolublemente vinculada al misterio de Cristo, al misterio de la Iglesia, a nuestra propia vida cristiana. Consejo práctico, sencillo y además largamente recomendado por la tradición espiritual de la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, testimonio de santos, es con esa sencillez de niños ponernos a rezar el rosario y pedirle a María que nos haga reconocer a su Hijo Jesús, que nos haga vivir de sus misterios, que nos haga reconocer su amor y que nos haga amarle como ella le ama. Muchas gracias, Padre, por haber compartido con nosotros este podcast. Les decimos a todos los que nos escuchan que también sigan compartiendo estos podcasts con familiares, amigos, personas con las que comparten en sus parroquias, y se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, le puedan dar like a este video. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y que tengan una bendecida semana. Adiós, que te vaya muy bien.